Buenos días, mis directos amigos. Este discurso republicano número 14 viene consagrado al tema derechos y deberes constitucionales de los españoles, según la Constitución republicana de 1931 y según la Constitución monárquica de 1978. Primera parte, derechos de libertad. Ante todo vamos a hacer un preámbulo para expresar eh, un- una consideración fundamental sobre la similitud y la diferencia entre los regímenes republicano de los años 30 y monárquico de los años 70 en adelante. Comúnmente en la cultura política occidental se usa la palabra democracia sin calificativos. Alguien dijo que cuando la democracia se califica con un adjetivo, ya no es democracia. Bueno, esto mm, es verdad que sistemas políticos que han recibido denominación de, por ejemplo, democracia dirigida, democracia popular, democracia cristiana, pueden haberse, o democracia orgánica en el franquismo, pueden considerarse que no, no corresponden al concepto convencional de democracia en esta cultura política occidental. Pero, por otro lado, de Suiza se habla de democracia directa y no por ello deja de considerarse democracia. Y los adalides de exaltadores de la democracia como la panacea que todo lo resuelve y el, mm, el compendio de todos los bienes sin mezcla de mal alguno, el, no solo el medio adecuado, sino el fin de la vida política, de la convivencia social, bueno, pues también lo son de la democracia representativa, o sea, que ellos mismos no tienen inconveniente en calificar con un adjetivo calificativo esa democracia que ellos defienden. Y muchas veces lo dicen. Otros hablan mucho de la democracia participativa, está muy de moda, o deliberativa, y quienes con ardor, con entusiasmo, preconizan esas soluciones ante las carencias, la crisis, el parcial descrédito parcial de la democracia convencional, por lo menos el reconocimiento más o menos común, o por lo menos bastante extendido, de sus insuficiencias, pues consideran que lo que ellos llaman con un concepto muy vago y cuya concreción resulta dificilísima o imposible, y cuando se posibilita, pues irrealizable o en todo caso muchas veces ornamental y que no va al fondo de las cosas. Esos rótulos de democracia participativa, deliberativa, bueno, quienes preconizan eso no están proponiendo modelos políticos sustancial o organizativamente diversos, radicalmente diversos de lo que es la democracia en el sentido convencional. De manera que podemos decir la República Española de los años 1931 a 36, prolongada de manera
pues precaria en las condiciones bélicas, en las condiciones de una legalidad evidentemente disminuida por por el mero hecho de de la guerra civil entre 1936 y 39 en una parte del territorio español. Pero en su pureza, en su integridad y en la plenitud de su eficacia en toda España, hemos de limitarnos al periodo de 1931 a 1936. Bueno, era una democracia en ese sentido convencional, democracia representativa. Y aunque no faltan historiadores muy justificadores de la sublevación militar de 1936 y del régimen militar falangista surgido de ella, victorioso en el 39 y que imperó hasta 1975, pues no faltan entre esos historiadores quienes cuestionan la democraticidad de de la República de 1971. Bueno, siempre hay motivos, claro está, para cuestionar. Muchísimos más hay para cuestionar la democraticidad del régimen surgido de la restauración de 1975, con la Constitución del 78. Porque una democracia, por convencional que sea, es imperfecta. Ningún defensor propugnador de la democracia a secas, de la democracia en sentido convencional en la cultura política occidental, considera que una democracia sea perfecta, porque casi todos ven imperfecciones, déficit democrático, unos en un país, otros en otro, y en realidad tras esa apariencia de homogeneidad o similitud hay enormes diferencias hasta el punto de que entre esas diversas democracias hay más bien un aire de familia, más que un núcleo conceptual duro que es muy difícil de determinar, porque incluso, por ejemplo, la alternancia o el poder de la mayoría no se dan en Suiza. La democracia suiza es una democracia sin alternancia y sin poder de la mayoría. Sin embargo, en mi opinión, es la única organización política hoy que, si queremos tomar en serio y teniendo en cuenta la etimología de la palabra poder del pueblo, el único país donde hay algo que se aproxime al poder del pueblo es Suiza, ningún otro. De manera que la democracia convencional, bueno, pues es simplemente, como digo, difícilmente un núcleo duro muy, muy fluctuante, muy etéreo y más que nada un aire de familia. Bueno, desde un punto de vista adverso a la cultura política occidental, concretamente desde el marxismo, hoy evidentemente con muchísimo menor aceptación que en los años 70, en que era todavía la ideología preponderante entre amplísimos sectores de la población, de las clases trabajadoras, de la intelectualidad, de la universidad. Bueno, pues desde esos ámbitos, lo que llamamos democracia convencional, o yo llamo democracia en el sentido convencional, y los partidarios de los adeptos de la cultura política occidental llaman democracia sin más. Ya digo, bueno, para entendernos, democracia convencional. Bueno, pues desde el marxismo se la llama democracia burguesa.
Pero claro, tanto democracia convencional o a secas como democracia burguesa son denominaciones que se aplican a sistemas políticos tan enormemente diversos en su organización, en su funcionamiento, por supuesto en su eficacia, incluso en la manera en que resuelven los conflictos entre unos derechos y otros, entre unos sistemas de elección y representación y otros, entre unas ramas del poder y otras, poder legislativo, ejecutivo, judicial, moderador, donde lo hay, y de control, el Tribunal Constitucional, que no existe como poder diferente en todos los sistemas. Bueno, pues en todo eso hay diferencias abismales entre Canadá y la India, Estados Unidos y Suecia, Alemania e Italia, Portugal y el Reino Unido, Irlanda y África del Sur. Bueno, por poner ejemplos. Eh, Algunas de esas democracias, como la de la India, constituyen casi la antítesis de, de lo que sería ideal para vivir, una sociedad de desigualdades sociales abismales. Bueno, y no he mencionado las de América Latina, como México. La de la India considero que es un antimodelo por ser una sociedad de castas, con, con una pobreza espantosa que ciertamente se ha atenuado. O sea, no voy a presentar una imagen extrema de miserabilismo extremo, porque en la India se han dado y se están dando progresos, pero esos progresos no impiden que la pobreza agudísima siga afectando a una enorme parte de la población, que se calcule que ha habido desde la independencia 1 millón de dalits o parias o intocables que han sido muertos por, por las clases, por miembros de las castas privilegiadas, por odio a esa casta, o mejor dicho, sector de la población descastado, fuera de castas. Bueno, México o Colombia, que no aseguran ni siquiera el Estado jovesiano, es decir, donde existe un estado de inseguridad extremo, para no hablar ya de Haití, claro que bueno, ni siquiera cumple los requisitos formales de democracia, pero los ha cumplido en algún momento. Bueno, son antimodelos y alguien puede decir, bueno, incluso con cualquier otro sistema político, dada la realidad económico-social de esos países, pues difícilmente eh, podría la vida, por lo menos en un plazo corto, mejorar la cantidad y calidad de vida, mejorar sensiblemente. Esto no lo voy a discutir aquí. Lo único que estoy señalando es que efectivamente ustedes verán las enormes disparidades que hay entre esas democracias en sentido convencional. Por lo cual no es de extrañar que entre la democracia burguesa, si se quiere, convencional, representativa, como la queramos calificar, de la República Española de 1931 y de la monarquía borbónica de 1975, constitucionalizada en el 78, bueno, pues hay diferencias enormes que estamos considerando al comparar sus constituciones, y ahora voy a limitarme a considerar
las diferencias entre la configuración de los derechos de libertad en una Constitución y en la otra. Bueno, ¿por qué los derechos de libertad tienen que entrar en, en el concepto, en el concepto mismo de lo que es la democracia en ese sentido convencional o democracia representativa para sus adversarios, democracia burguesa? Porque ya he dicho que la etimología de democracia, poder del pueblo, no siempre se ha considerado que la democracia implique la vigencia, el reconocimiento de lo que llamamos los derechos humanos, ni siquiera los derechos de libertad. Por ejemplo, en la antigüedad existían la democracia, tuvo vigencia en algunas ciudades griegas, en algunas repúblicas, pequeñas repúblicas de la antigua Grecia, como Atenas. Todos conocemos la democracia ateniense, pero en la democracia ateniense no había libertad de expresión. Sócrates fue condenado a muerte porque se consideró probada la acusación de impiedad, de negar que la existencia de los dioses venerados por la ciudad y por enseñar doctrinas que se consideraba que corrompían a la juventud. También estaba severamente sancionado proponer a la Asamblea ciertas propuestas a la Asamblea. Es decir, el remedio que se había habilitado, por ejemplo, proponer a la Asamblea que se eliminara de la dedicación del presupuesto de los caudales públicos el dinero destinado a las diversiones públicas, a los juegos o a las ceremonias. Bueno, una propuesta, quien hiciera esa propuesta, la mera propuesta, era castigado, con lo cual se aseguraba que no se propusiera. Bueno, entraríamos en lo que Benjamin Constant consideraba la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, que es una exageración porque los antiguos no desconocían la preocupación por la libertad individual y los modernos tampoco, y menos en la época de Benjamin Constant, no dejan de ponerle fuertes limitaciones. Pero bueno, con toda su exageración, podemos decir que tiene un relativo fundamento. La democracia ateniense antigua no estaba ausente la preocupación por salvaguardar los derechos individuales hasta cierto punto, pero desde luego no en los términos que lo concebimos, que se conciben desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Por ejemplo, la libertad de expresión. Pero el concepto moderno de democracia es un concepto, por un lado, que menos exigente en lo tocante a que las decisiones del poder respondan a la voluntad de la población, porque al interponerse el escalón electivo, pues ese o varios escalones, eso produce una distorsión, de manera que todos sabemos que muchas opciones que los sondeos de opinión demuestran
que están avaladas por 70, 80 o hasta 90% de la población, sin embargo, son rechazadas por los parlamentarios y en cambio se imponen decisiones del gobierno o de las cámaras legislativas o de la jefatura del Estado que cuentan con el rechazo mayoritario y a veces casi unánime de la población. La democracia representativa es una democracia en la cual las decisiones del poder no tienen por qué corresponder a las preferencias o los deseos de las masas populares. Las masas populares eligen a los decisores, pero rara vez deciden, salvo en Suiza, evidentemente, es la excepción. Bueno, de manera que la democracia actual representativa es menos exigente en cuanto a que las decisiones del poder correspondan a las preferencias de la población, pero en cambio es más exigente en que los ciudadanos gocen de unos derechos, de unas libertades que les permitan a la hora de elegir con libertad, porque si la elección no es libre, entonces el único lo único en lo cual la democracia actual es democracia, que es la elección, lo único en lo cual el poder corresponde en la titularidad del poder o en el ejercicio del poder, el pueblo tiene una influencia, no es en las decisiones, sino en quienes lo ejercen, o sea, al elegirlo. Pero si no hay libertad para esa elección, pues entonces eso está falseado. Para que exista esa libertad, se requiere que haya unas libertades de expresión, de palabra, de reunión, de asociación, que permitan, bueno, pues que los electores cambien de opinión, en la próxima elección elijan a otro, que no estén constreñidos a escuchar una sola versión de los hechos, y que tengan varias opciones a la hora de votar. Esa es la razón por la cual, evidentemente, ese concepto moderno, convencional, de democracia representativa, conlleva la libertad. Lo que pasa es que no hay una libertad, hay muchas. Y yo he enumerado ahora mismo unas pocas, pero unas libertades con otras colisionan, para no hablar ya de la colisión entre los derechos de bienestar, de los que hablaré en otro discurso, y ciertas libertades, o en general entre el bien público y ciertos usos o ejercicios de algunas libertades. ¿Y cómo se articula lo uno con lo otro? Es totalmente diferente según los países. En Francia, por ejemplo, la libertad de opinión, de expresión, está restringidísima. La libertad religiosa está muy restringida por la persecución de las llamadas sectas, por la legislación antisectaria. Están admitidas las religiones tradicionales, pero las nuevas están bajo sospecha y sometidas muchas veces a acoso administrativo. En España también se quiso hacer, pero finalmente esa persecución antisectaria no se ha llevado tan lejos como en Francia. En Estados Unidos, en cambio, hay mucha más libertad religiosa. Hay también más libertad de expresión, pero en cambio el pluralismo político
en Estados Unidos es el mínimo, porque el votante sabe que si quiere emitir un voto útil solo tiene dos opciones, entre dos partidos en un duopolio que son iguales en un 95% de los temas, aunque se hagan la guerra y aparentemente estén enemistados a muerte en el 5% restante, a veces por querellas personales más que nada. Bueno, mm, esas, mm, esas opciones hacen que el voto no sea significativo. En otros países hay un abanico mayor. El sistema español es muy sui generis y de facto también lleva una esterilidad, pero de eso ya hablaré más adelante. De manera que, como digo, hay una diversidad tal de la articulación entre los diversos sistemas de elección, la duración de los cargos, la articulación entre los poderes, la articulación entre y conciliación, los métodos o procedimientos de conciliación entre unos y otros derechos y libertades, que en realidad ese denominador común pues es un comodín clasificatorio de utilidad politológicamente muy limitada. Es decir, oponer de una manera simplista, primaria, lo que es democracia, que serían todos esos países que he enumerado y algunos otros, eh, y lo que no es democracia, primero deja un espacio de muchísimos países que en realidad cumplen los requisitos enumerados para la democracia, pero que en su funcionamiento, por razones de cultura política, no funcionan igual. Por ejemplo, hay un predominio. Hablaba de Estados Unidos, el predominio de un duopolio político. Bueno, pero hay países donde no hay un monopolio de facto. Es decir, que nada impide a otros partidos constituirse, y de hecho se constituye, y hay a veces decenas, cientos, que, que, que compiten, que se organizan, que, que gozan de libertad mayor o menor, pero hay uno que se ha impuesto de facto y ejerce tal atractivo que no hay probabilidades serias de que ningún otro le gane las elecciones, por ejemplo. Y hay otros donde existen las libertades, pero están de facto limitadas por trabas administrativas. Y bueno, esto también sucede en España, desde luego, o sea, sucede en todos los países. No digamos Alemania, por ejemplo, calificada de democracia convencional, pero donde denigrar la Constitución está fuera de la ley, es delictivo, está constitucionalmente prohibido. O sea, quien diga esa Constitución es mala, inadecuada y debe reemplazarse, debería un día el pueblo alemán reemplazarla por otra. Bueno, esto que es inocuo, pues en Alemania está prohibido, es denigrar la Constitución. Es una democracia militante. Quien abogue por un sistema político que no sea el de la Constitución de la República Federal de Alemania, está fuera de la ley, obra fuera de la ley, y esto con efectos. Bueno, pues claro, subsumir bajo ese denominador común a Alemania, África del Sur, Corea del Sur, Chile, bajo la denominación de democracias, cuando hay entre ellas diferencias tan abismales, bueno, pues esto me parece que
esa misma categoría de democracia frente a la no democracia, más aún cuando lo que no se ajusta a a las presuntas condiciones necesarias y suficientes de la democracia, que por otro lado nadie ha enumerado de manera clara y convincente, pues tiene una utilidad clasificatoria extremadamente pobre. Pienso bueno, ese concepto puede ser válido a ciertos efectos, en ciertos contextos, con un valor más o menos entendido, pero que no ha de sacralizarse ni absolutizarse. No hay, el mundo no se divide, los países no se dividen en democracias y no democracias. La realidad es muchísimo más rica, más compleja. Y dentro de las democracias convencionales, unas son muchísimo más democráticas que otras. Y voy a argumentar que la democracia de la República Española de 1931 era muchísimo más democrática que la democracia de borbónica de 1975, constitucionalizada en el 78. Bueno, pues voy a dividir esta exposición en tres apartados. El primer apartado va a estar consagrado a la igualdad o no discriminación. Como un derecho, no es una libertad. Nadie es libre de ser igual. Es un derecho que tiene articulaciones similares, pero sensiblemente diferentes, por lo que vamos a ver, en ambas constituciones, y que en ambas se considera primordial, como lo indica el hecho de que en la enumeración de derechos fundamentales aparezca en primer lugar, en ambos casos. Esto indica, evidentemente, el orden, se ha dicho, el orden en la enumeración del texto constitucional no indica forzosamente prevalencia. El derecho del artículo 14 no es forzosamente superior al del artículo 15, ni este forzosamente superior al del 16, y así sucesivamente. No, forzosamente no. Puede haber consideraciones que nos lleven incluso a invertir esa prevalencia en caso de conflictos muy, muy usuales, que se dan muy frecuentemente, pero en esos conflictos puede haber consideraciones atinentes al espíritu de la Constitución, al fin del ordenamiento jurídico, que es el bien común, a las necesidades de la salvaguardia del propio Estado, que hagan invertir o a la salvaguardia de los valores supremos del ordenamiento jurídico, que nos lleven a invertir la prevalencia. A falta de esas consideraciones, sin duda, el constituyente ha escrito primero lo que consideraba más primordial, más vinculante y con mayor fuerza de obligar, y después lo que considera menos primordial, menos exigente, menos imperativo, es decir, aquello que parcialmente es supeditable a lo que precede. Pienso que esta es una regla de interpretación que de hecho solemos aplicar, que se suele aplicar en la doctrina constitucionalista, a veces sin formularse. Se ha cuestionado, ya lo sé, pero entiendo que
que el orden que ha seguido el constituyente no puede ser azaroso. No ha escrito el artículo 15 y luego el 16 como hubiera podido hacerlo al revés, o no ha puesto el 16, el 14 en el lugar 23, no, creo que no son intercalables como a uno le dé la gana. Igual que pasa, por ejemplo, con el Código Penal. El Código Penal empieza con los delitos más graves, el homicidio. No, y no podría empezar, por ejemplo, con el hurto para poner el homicidio y después el desfalco, por ejemplo. No sería una ordenación similar, pues sería contraria al espíritu mismo, a la intención del código, que es el de hacer imperar el orden jurídico, los bienes jurídicamente protegidos, en una escala, idealmente, luego en la práctica esto se hará o no, pero idealmente correspondiente a la importancia, a la prevalencia del bien jurídicamente protegido. Bueno, pues eh, el derecho de igualdad, como digo, aparece en primer lugar en ambas constituciones. Y aquí hay que señalar un distingo preliminar, y es que en la Constitución de 1978, y no así en la de 1931, la igualdad viene enumerada, ante todo, como valor superior del ordenamiento jurídico. Ya vimos que en la del 31 los únicos valores superiores, supremos, a los cuales ha de tenerse la organización del Estado son la libertad y la justicia. Y que en cambio la del 78, con fórmula más ambigua, menos comprometedora, dice que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Bueno, eso ya lo estudiamos. Bueno, pues ahí está la igualdad. Sin embargo, eso es bastante declamatorio, porque al fin y al cabo no deja de ser una consideración preliminar que tiene un carácter orientativo, pero no estrictamente normativo. Ya que tiene un carácter normativo, es cuando entramos en la enumeración de los derechos y libertades. Y aquí debo hacer una aclaración preliminar, y es que la Constitución de 1931 dedica el título tercero a los derechos y deberes de los españoles. Y en cambio, la Constitución del 78 no nos habla de deberes, solo de derechos y libertades, derechos de los ciudadanos, y luego algunos derechos los califica ya hablaremos de ellos, principios rectores de la política social y económica, pero nunca de deberes. Creo que esto no es casual, sino que corresponde a una diferencia sustancial de la concepción de cómo se relaciona el individuo con la comunidad. En la Constitución, la República, ya decíamos, la República no es el Estado en el sentido del entramado de órganos de poder. La República Española de 1931 es la comunión nacional, la comunidad nacional de todos los españoles, organizada políticamente y traducida, articulada a través de unos órganos de poder. Pero en sí, de suyo es la comunidad,
la asamblea, la reunión, la nación congregada que abarca a todos los españoles. Entonces, en la República, cada individuo, cada miembro de esa comunidad, guarda una relación con ella recíproca de deberes y derechos. Tiene unos derechos que le reconoce la comunidad, la República, y tiene unos deberes para con la República. Cierto que el articulado luego es un poco decepcionante. Habría sido el constituyente de 1931, tenía esta concepción doctrinal, pero a la vez no la llevó suficientemente lejos, porque toda la Constitución se hace por el consenso de fuerzas diversas y evidentemente las Cortes Constituyentes de 1931 abarcaban a sectores de opinión diametralmente opuestos en casi todo. De manera que no es de extrañar que, claro, se tratara de, no siempre se logró, se tratara de consensuar y que a la hora de enumerar los deberes para con la comunidad, estos se formularan sin el énfasis que quizá era necesario, o al menos deseable. Con todo, ya veremos en otro discurso posterior, al hablar de los derechos de bienestar, cómo la Constitución republicana reconoce unos deberes de los propietarios, incluso el deber de desprenderse de su propiedad en beneficio de la colectividad, sin nada a cambio, que no reconoce en absoluto el constituyente monárquico de 1978. De manera que esta palabra deber, como digo, es importante. Esto lo decía a manera de inciso. De manera que entro directamente en el capítulo primero del título segundo, del título tercero de la Constitución Republicana, artículo 25, que dice así, reza así: no podrá ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. Bueno, esta es una lista cerrada. Se excluye de que sea fundamento de privilegio jurídico, no se define qué es privilegio jurídico, algunos de estos factores: la naturaleza, la filiación, ser hijo de tal o de cual, el sexo, sexo masculino o femenino, la clase social, por ejemplo, en constituciones monárquicas precedentes, para ciertos cargos estaban reservados a individuos con una determinada riqueza. Bueno, esto está excluido. La clase social no puede discriminarse ni en un sentido ni en otro. Es decir, no puede desposeerse de derechos a alguien por ser pobre, pero tampoco por ser rico. La riqueza, bueno, pero claro, la clase social es más amplia, quiere decir, por ejemplo, ser de una clase instruida, urbana, rural. Bueno, el término de clase social es más amplio que el de ricos y pobres. Las ideas políticas ni las creencias religiosas. Bueno, esos son los únicos motivos de discriminación prohibidos. Solo que uno de ellos, la naturaleza, es muy amplio, porque la naturaleza no es solo el matrimonio, no es solo el nacimiento, sino, por ejemplo, la edad. No cabe duda de que
la edad, que es una circunstancia del nacimiento, pero una circunstancia accidental, externa, bueno, pues forma parte de la naturaleza. Quizá el lugar de nacimiento y, por qué no, la nacionalidad. Lo que pasa es que a tener esta lectura corre un riesgo, y es que efectivamente la Constitución sí discrimina entre españoles y extranjeros y otorga derechos a los españoles que no otorga a los extranjeros. De manera que no puede, aunque es verdad que literalmente la palabra naturaleza debería acarrear que el ser español o, mm, o senegalés no debería ser motivo de privilegio jurídico, de hecho, sí lo es. Ser español es privilegio jurídico en la Constitución republicana, que reconoce a los españoles derechos que no reconoce a los senegaleses. Como digo, la palabra, la locución privilegio jurídico no está definida y hemos de entender que se refiere exclusivamente al derecho público. Pero incluso en el derecho público surge un problema que extrañamente no he visto que nadie aborde, que nadie considere, que es el siguiente. El Código Civil, a la hora de regular la herencia en España, el Código Civil común, porque hay código, un derecho civil especial en algunas regiones españolas, pero en la mayoría de las regiones españolas está vigente el Código Civil, que establece a la hora de regular la herencia una limitación de la capacidad de testar. No hay libertad de testar, sino que 2/3 del patrimonio que se transmita en herencia han de reservarse a los legitimarios. Los legitimarios, que son parientes por ascendencia o descendencia del, de quien transmite los bienes, de aquel que prevé su propia muerte y hace testamento. A falta de testamento, en la sucesión intestada son los herederos forzosos, que aproximadamente, no vamos a entrar en detalles, son los mismos que los legitimarios. No hay identidad, pero bueno, no entro en los detalles. Esto quiere decir que quien nazca alumbrado, sea hijo de doña Ana Patricia Botín, de doña Marta Ortega, de doña Alicia Koplovich, o de la doña Marta Álvarez Gil, o cualquier otra de las más ricas digamos, las personas de mayor poder económico, de mayor fortuna del Reino de España, o de sus de cualquier otro rico de sexo masculino. Bueno, pues quien nazca así, quede así registrado en el registro civil, tiene por nacimiento un derecho de herencia del cual no puede ser desposeído a heredar. Evidentemente, es posible que a la hora de heredar esas fortunas se hayan volatilizado, pero salvo esa eventualidad, esa hipótesis inverosímil de volatilización, nace con un derecho reconocido por el y otorgado, consagrado por el ordenamiento jurídico, de ser rico el día de mañana, heredando una determinada parte de esa fortuna.
fortunas inmensas, colosales, eh, que multiplican por miles el precario haber de la mayoría de nosotros. Bueno, pues eso es o no es privilegio jurídico. Y se puede decir no, porque eso forma parte del derecho privado. El derecho civil es derecho privado. El derecho penal, derecho administrativo, derecho político, derecho público internacional son derecho público, pero el derecho civil, mercantil, internacional privado son derecho privado. Bueno, bien, esa es una clasificación del, del estudio de la doctrina jurídica válida a ciertos efectos, pero no deja de ser derecho, es decir, no deja el derecho civil no deja de ser un derecho que tiene vigencia por haber sido edictado y promulgado por el poder legislativo y que en el cual el poder legislativo otorga, reconoce o consagra unos derechos y deberes. Por lo cual considero que esa formulación de privilegio jurídico tendría que haber sido matizada con la consideración, con la calificación de en lo tocante al derecho público, por ejemplo. Alternativamente, si lo tomáramos en serio, deberíamos considerar que el Código Civil habría de modificarse y que ese derecho a heredar solo por el nacimiento, cualquiera que sea la conducta, debería eliminarse. De hecho, es aparte ya de esos casos que he considerado de la riqueza extrema, el hecho es que muchísima gente modesta, vamos, casos que yo conozco personalmente, de hijos que se han comportado de manera odiosa, vejatoria, hostil, injusta a lo largo de años y sin embargo no pueden ser desheredados porque las causas de desheredación del Código Civil son limitadísimas y muy circunscritas. Inmerecidamente esos hijos van a heredar una parte del caudal relicto de su padre, desposeyendo de ello a quien merecería, como pueden ser sus hermanos, que se han portado bien, la madre, que también se ha portado bien, o cualesquiera otros. Es decir, ese derecho de heredar solo por la filiación, bueno, yo pienso que es absolutamente contrario a la justicia, a la moral, al bien público, que es, en casos concretos que yo conozco, y sin duda en muchos otros, es algo atroz, condenable, pero en todo caso el derecho positivo lo establece. Yo pienso que si verdaderamente considerásemos que la filiación no debe ser motivo de privilegio jurídico, el Código Civil debería cambiarse y no debería existir ese derecho a heredar. Bueno, pues ¿qué nos dice ahora la Constitución monárquica de 1978? Capítulo segundo del título primero, Derechos y libertades. Artículo 14. Los españoles, aquí claramente la igualdad solo se aplica a los españoles. Por tanto, está claro que un senegalés no es igual a un español. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Claro, esta lista tiene la ventaja de que es abierta. Es decir, porque puede, por ejemplo, la edad, ya hablaba de la edad. Bueno, la edad es una circunstancia o condición personal o social. La, mm, la discapacidad. Pero claro, eso, la discapacidad en la Constitución republicana podía subsumirse en la naturaleza. Bueno, la naturaleza es un término elástico que podría eventualmente aplicarse también no solo al nacimiento, sino a circunstancias connaturales al individuo, aunque sean adquiridas accidentalmente, como la discapacidad. En cambio, en ese sentido sí es, bueno, es más, da más margen a al artículo 14 de la Constitución monárquica cualquier otra circunstancia. Lo que pasa es que esto también es muy demasiado elástico, ¿verdad? Por ejemplo, no puede haber discriminación por razón de, de aptitud para el oficio. Evidente que no solo puede, sino que debe haberla. A la hora de reclutar a un bombero o a un cargador o a un notario, eh, pues hay que tener en cuenta su aptitud para, para el desempeño de esa profesión o de ese oficio. Lo mismo los estudios, son una circunstancia personal. ¿No debe discriminarse por estudios? Evidentemente que sí, puede y debe. De manera que esta manera tan laxa, tan flexible, esta cola o coda tan indeterminada, cualquier otra circunstancia, pues puede tener su valor, porque un motivo injusto de discriminación no previsto con arreglo a esta formulación indeterminada puede excluirse, pero al mismo tiempo esto es tan amplio que puede excluir motivos que sí deben ser válidos para discriminación. Por otro lado, la fórmula prevalecer discriminación, eso de prevalecer discriminación es una formulación muy poco afortunada. Eh, privilegio jurídico estaba más claro, pero prevalecer discriminación es que en muchos casos debe prevalecer discriminación, deben discriminarse. Lo que no debe haber es discriminación injusta. Pero claro, es decir, no debe haber discriminación injusta. ¿Cuál es la injusta? La que no debe haber. Lo cual nos situaría en una tautología que hace que en realidad el artículo 14, como toda la Constitución, es del 78, es de una formulación desafortunada, quizá buscada por ese intentar acordar opiniones discrepantes en una doctrina unitaria. Lo peor, ya he hablado de la edad. Evidentemente que la edad es un motivo de discriminación. Por ejemplo, la jubilación forzosa a los 65, 66, 67 años, 70, a los que sea. Independientemente de que el forzosamente jubilado sea idóneo para seguir desempeñando su actividad o no. Independientemente de que desee seguir trabajando o no. Independientemente de que tenga un sustituto válido de menos edad o no. Ustedes saben, por ejemplo, saltó a la prensa que las investigaciones para el desarrollo de una de las vacunas contra el COVID en España
aunque finalmente no se aprobó, posiblemente por maniobras de las multinacionales que comercializan su propia vacuna, por lo menos es una hipótesis que yo tengo. Estaba un laboratorio, uno de los institutos del CSIC que estaba desarrollando, y quienes los principales científicos eran jubilados forzosos que no cobran un céntimo por el trabajo que realizan, cobran su pensioncica de jubilación y que de manera gratuita, altruista, no como trabajadores, estaban investigando y eran insustituibles. Formaban el núcleo del equipo investigativo. Bueno, pues tenemos ahí un caso en el cual el bien público es quebrantado por la jubilación forzosa a una edad determinada. Hay una discriminación que prevalece por una circunstancia personal que es la edad, y sin embargo pocos o nadie eleva la voz para decir ahí hay una discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución vigente de 1978. También he de decir que si por un lado la lista es abierta y es más amplia, en el artículo 14 de la Constitución del 78, que en el 25 de la del 31, por otro lado, la palabra nacimiento es mucho más restrictiva que naturaleza y filiación, como decía la Constitución del 31. El mayor problema, sin embargo, es que en la Constitución de 1971 se añade un artículo, de 1978, perdón, se añade un artículo aparentemente que suena muy bien, a primera lectura, tiene una resonancia muy favorable, parece muy prometedor, parece muy acorde con la autodenominación de Estado social, y sin embargo encierra un peligro enorme, y lo voy a leer a continuación. El artículo 9.2 de la Constitución monárquica de 1978 reza así: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Bueno, es un poco más largo, yo he acortado, he saltado algunas palabras. Bueno, esto está muy bien, esto parece muy de política social. No basta proclamar la libertad y la igualdad sobre el papel, hay que promover las condiciones para que esto sea así. Por ejemplo, una política, se podría imaginar, una política redistributiva para que todos tuvieran unas condiciones de vida que les permitieran ejercer sus libertades de opinión, de incluso el sufragio en unas condiciones de estar suficientemente informado. Se promueva también la pluralidad, por ejemplo, que no haya monopolio fáctico de órganos de prensa de una determinada orientación, sino que haya un equilibrio. Bueno, algo de todo esto podría parecer. En la práctica yo creo que llevamos 35, 34 años de constitución monárquica y desconozco una sola ley que se haya edictado al amparo o para los fines de este
artículo, en ninguno de estos, sí lo hay, pero no en los sentidos que acabo de decir, digamos, de atenuar las diferencias de riqueza o de promover la igualdad social o de hacer que la libertad de opinión esté debidamente ilustrada por un abanico más amplio de órganos de expresión que vehiculen opiniones, sensibilidades más variadas. Nada de todo esto he visto que se realice y por tanto, además, claro, el deber corresponde a los poderes públicos. Esta correspondencia quiere decir, los poderes públicos tienen el deber de promover, tienen el derecho de promover. La palabra corresponder aquí, como en otros muchos lugares del texto constitucional, es suficientemente ambigua como para dar lugar a interpretaciones muy diferentes. Ahora bien, lo más grave es lo siguiente. Aquí se nos habla de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. La libertad del individuo y la igualdad del individuo. Pero vamos a ver, la libertad no es relacional. Soy libre de levantarme por la mañana a las 6 o a las 7. Soy libre de desayunar chocolate o café. Soy libre de votar o no votar, independientemente de los demás, de que hagan o dejen de hacer como sean los demás. Pero soy igual. No, es decir, la igualdad es una relación. Eh, aquella broma de todos son iguales, pero unos más que otros, bueno, si la igualdad fuera una propiedad no relacional, pues esto tendría sentido, no lo tiene, es un disparate incluso sintáctico porque se es igual a alguien en algo. De manera que, claro, promover la igualdad del individuo, la igualdad con relación a quién, con relación a otros. Bueno, puede decirse que, bueno, hay que interpretar el texto con toda, quizá ha sido infeliz en su formulación, pero, eh, pero hay que interpretarlo de manera flexible, con una hermenéutica, quizá con una interpretación, con una lectura caritativa. Bueno, aceptémoslo. Pero lo importante es los grupos en que se integra. Y aquí es donde ha aparecido el problema de que en qué grupos se integra el individuo. Y ha aparecido aquí, sobre todo, dos problemas en años recientes, que es el grupo de sexo, que los partidarios de la teoría del género llaman de género, la identidad, la identidad, algo nuevo que se llama la identidad. Los individuos tendríamos identidades. Bueno, yo personalmente no siento ninguna identidad. Sí, sé que pertenezco a una serie de grupos. Soy filósofo del derecho y pertenezco al grupo de los filósofos del derecho. Soy autor de libros y pertenezco al grupo de autores de libros. Soy levantino de nacimiento y pertenezco al grupo de los levantinos. Eh, y así sucesivamente. Bueno, pertenezco a esos grupos y lo sé, pero identidad, ¿identidad qué quiere decir? O sea, me identifico con los levantinos. Es muy relativo, yo sé que pertenezco a ellos, sé que es una circunstancia mía de nacimiento y ni me avergüenzo ni me enorgullezco.
como ni me avergüenzo ni me enorgullezco de haber nacido en 1944. Son circunstancias que son así, bueno, pero yo pertenezco a unos grupos. Bueno, pues hay ciertos colectivos, muy lobbies, grupos de presión, que han eh, soliviantado mucho la opinión en el sentido de que hay grupos, identidades colectivas que están discriminadas colectivamente. Y entonces se ha entendido que el artículo 9.2, que corresponde a los poderes públicos, compensar esas eh, presuntas discriminaciones colectivas, por ejemplo, el hecho de que el sexo femenino está en verbo totalmente incorrecto, inadecuado, insuficientemente representado en ciertas profesiones, deben articularse criterios de selección que privilegien al sexo femenino. Y lo mismo con otros colectivos, como el llamado LGTBI o no sé qué más, que de lo que se llama la orientación sexual. Por ejemplo, se dice con relación al número de individuos con una orientación sexual no estándar, minoritaria, están indebidamente representados. Por supuesto, el verbo representar es horrible en este contexto, porque cuando en un tribunal de oposición me siento al lado de una colega, ni yo estoy representando al sexo masculino, ni ella al sexo femenino. Estamos allí por las circunstancias que ha determinado la ley, en cumplimiento de un mandamiento legal, y no en representación de nadie, y menos de nuestro respectivo sexo, que por otra parte es totalmente irrelevante en el desempeño de esa función. Y lo mismo si en una asamblea de diputados no se está en representación del sexo, se está en representación de los electores que lo han elegido a uno de un sexo o del otro. De manera que la palabra representar es totalmente incorrecta, inadecuada. Pero eh, se ha promovido y entonces se ha dicho, bueno, pues para compensar esa discriminación del grupo, hay que dar un cierto privilegio, debe haber una discriminación positiva, discriminación inversa, llamada eufemísticamente acción afirmativa, a favor de los miembros de esos grupos presuntamente discriminados. Claro, esto no se aplica a profesiones como la de ser cargador, la de ser desollinador, la de ser albañil, la de ser empleado en el tendido de cables, la de ser pescador o marinero y tantas otras, no, para las cuales se podría decir, bueno, el 90, 95 o 100% de los trabajadores de esos sectores, o ser empleado de las alcantarillas o de la recogida de basuras. Bueno, pues hasta donde yo sé, el 100% del personal de esas actividades es masculino. Sin embargo, no se dice que tienen que establecerse cuotas femeninas. Solo se dice para algunas cosas y no para otras. ¿Por qué? Bueno, pues quizá por el prestigio, se piensa que en unos casos la, 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 la diferencia de facto se debe a una diferencia de idoneidad para la actividad y no en otros. Eso es posible, yo ni lo afirmo
ni lo niego, pero creo que hay que demostrarlo. El mero hecho de una diferencia numérica puede obedecer a circunstancias de cultura, de naturaleza, de cultura, de aptitud o al revés, de prejuicios, de sesgos. Hay que demostrarlo. Pero el modo de corregirlo, de ninguna manera puede haber métodos de educación, de promoción, los que se quiera. Pero lo que no puede hacerse es violar el artículo 14 y dar privilegio, hacer prevalecer discriminación a favor, por ejemplo, decir eh, en toda, en toda promoción para profesor de investigación debe haber, o para, o para el Premio Nacional de Investigación, debe haber 50% o el porcentaje que se diga de un sexo y 50% de otro. Porque eso es hacer prevalecer discriminación. Hay quien mereciéndolo va a ser excluido solo por su sexo. Y claro, eso, aparte de muchísimos otros inconvenientes que tiene, comporta la violación palmaria del artículo 14. ¿Cómo ha resuelto este problema el Tribunal Constitucional español? ¿Cómo lo han resuelto el Tribunal Constitucional alemán? Porque se da un problema similar y el Consejo de Europa. Han dicho que la discriminación es aceptable cuando su finalidad es una finalidad válida según los valores del ordenamiento jurídico, por tanto valiosa, hay un bien jurídicamente tutelable que se promueve con esa discriminación, cuando la discriminación es necesaria para alcanzar esa finalidad jurídicamente valiosa y cuando es proporcionada. Lo malo es que todo eso son palabras huecas, porque que la finalidad sea valiosa, es valioso que entre los profesores de investigación del Instituto de Química Orgánica del CSIC haya 50% del sexo masculino y 50% del femenino, o quizá 49% de ambos y un 2% de otros, ni lo uno ni lo otro, o lo que, bueno, la verdad es que la finalidad jurídicamente valiosa es que nadie sea discriminado por el sexo, pero que haya tantas caras de femeninas como masculinas, la verdad es que eso es, en qué medida esa es una finalidad valiosa? Ninguna. No, ese instituto no va a ser más productivo en su investigación para la colectividad, para la sociedad, porque haya una proporción u otra. Segundo, necesario, evidentemente siempre, ¿qué quiere decir necesario? Que no se puede conseguir por otros medios, pero estrictamente nunca es necesario, porque siempre se puede conseguir por otros medios. Incluso quienes son más partidarios o más partidarias, quienes llevan las campañas más estridentes a favor de la acción afirmativa, la eufemísticamente llamada acción afirmativa, reconocen que ese mismo fin se conseguiría, que acabara habiendo aproximadamente mitad y mitad en el Congreso de los Diputados, entre los catedráticos de Derecho Mercantil, entre los ingenieros de telecomunicaciones. Eso acabaría sucediendo por la evolución
que está teniendo lugar, por el cambio cultural, por una evolución de la cultura, aunque a salvo de que quizá nadie ha demostrado que no haya una, eh, una aptitud mayor de un sexo para unas actividades que para otras. Eso yo lo desconozco y dejemos que los hechos vayan sin discriminación, vayan determinando si es así o no es así. Aptitud estadística, entendámonos. Porque hay quien dice que, por ejemplo, las matemáticas, para las matemáticas, estadísticamente hay mayor aptitud en el cerebro masculino. Bueno, yo esto no lo sé, lo desconozco. Dejemos, como decía Stuart Mill, quienes dicen que el sexo femenino es incapaz de, de ciertas tareas intelectuales, difícilmente esto puede demostrarse si no se les permite que la realicen. Bueno, pues permítase sin ninguna discriminación y ya se verá. Si, que además, en todo caso, de haber una mayor aptitud, sería puramente estadística, porque hay mujeres matemáticas de una brillantez absolutamente excepcional que a los que no somos matemáticos pues nos deja completamente apabullados. De manera que, como digo, es estadística. Pero, claro, si la necesidad no será estrictamente porque hay una evolución, un cambio paulatino de la cultura que va tendiendo hacia lo que se llama la paridad, mayor o menor según los casos, porque, claro, el cambio de cultura, ¿va a haber siempre tantos enfermeros como enfermeras? Esto, pues no lo sé. Quizá hay un cambio de cultura que va atendiendo a que se vayan igualando, pero, pero quizá no, tampoco tiene por qué ser forzosamente así. O en medicina hay una preponderancia femenina. Bueno, esto es bueno o malo. Para mí no es malo ni bueno, es un hecho. Pero, eh, pero es deseable que haya tantos médicos de un sexo como de otro. Bueno, yo esto no lo veo, la verdad, pero suponiendo que sea así, dejemos que eso suceda. Por tanto, la necesidad estrictamente nunca se da. No estrictamente, pues se dice, bueno, para que eso suceda en un plazo de 10 años, en un plazo de 12 años o de 15. Bueno, pues quizás sí, mitad y mitad, ya está. Y proporcionado. ¿Qué quiere decir proporcionado? Y la proporción que, vamos a ver, cuánta discriminación está, la proporción hay que pesarla en una balanza, en un platillo de la balanza. Ponemos el fin deseable y en el otro el perjuicio causado por la discriminación. Si decimos, por ejemplo, que el 50% del premio de los agraciados con el Premio Nacional de Investigación han de ser de sexo masculino y el 50% de sexo femenino. Evidentemente, ahí, ¿qué quiere decir? Que el jurado del premio, supongamos que se otorgan, para simplificar, 2 premios al año. Bueno, estoy simplificando, porque claro, hay disciplinas, pero vamos a suponer ahora al margen de eso. Se van a otorgar 2. O se va a otorgar, vamos, alternativamente, vamos a suponer que se otorga 1. Bueno, pues en año non habrá de ser a una fémina y en año par a un varón. O al revés. Bueno, ¿por qué? Si a lo mejor el que más lo merece es fulano, que es de sexo masculino, y a lo mejor en 5 años seguidos quienes más lo merecen son todas ellas mujeres. ¿Por qué un varón va a tener derecho a colarse solo por ser de sexo masculino? ¿Por qué ahí va a ser el sexo el que se
intervenga a su favor, aunque los lobbies partidarios de la acción afirmativa, cuando se plantea un caso así, dicen, no, no, eso nunca puede invocarse a favor de los varones porque justamente la discriminación se ha hecho a favor del grupo presuntamente discriminado, que era el femenino. Por tanto, nunca puede invocarse en sentido inverso. Bueno, sea lo que sea, esa doctrina de los tribunales constitucionales de que la discriminación prohibida por el artículo 14 es de la actual Constitución o prohibida por el artículo 25 de la Constitución republicana, que es admisible cuando, cuando es para bien, cuando es para un buen fin, necesaria, lo cual ya hemos visto que eso parece algo muy constriñente, pero en realidad es muy elástico y muy interpretable al gusto de quien lo desee, y proporcional, que todavía es mucho más flexible, cómo se proporcionan dos magnitudes tan heterogéneas, cómo se proporciona el que haya más mujeres entre los agraciados por el Premio Nacional de Investigación y que alguien con merecimientos absolutamente extraordinarios que quede frustrado y se le rehúse el premio, lo cual es perjudicial para él, que ve denegados sus méritos, pero también para la comunidad, puesto que en ella no se valora debidamente un mérito que sería extraordinario. Y ya he escuchado a una investigadora española quejarse de que haya tantos premios Nobel de sexo masculino. O sea, es una llamada que el jurado del premio Nobel pues tenga un criterio de acción afirmativa. Bueno, yo desconfío mucho del premio Nobel. Considero que, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz le doy un valor cero, por no decir negativo. Creo que muchísimos de los agraciados con él han sido belicistas, individuos que no solo no han hecho nada positivo por la paz, sino mucho por la guerra. Han sido fautores de guerra, enemigos de la paz. Y el Premio Nobel de Literatura soy tremendamente escéptico. En otras materias, evidentemente, yo no puedo juzgar, pero ha habido casos clamorosos que han saltado a la difusión pública. De manera que yo soy muy desconfiado de la validez del premio Nobel, pero no por ese hecho de que muchos sean, de que haya pocas féminas, porque todos recordamos a Madame Curie en un momento dado en el cual el sexo femenino estaba casi ausente de la investigación y ella fue galardonada con 2 premios Nobel, nada menos. De manera que no creo, no sé si el jurado del premio Nobel tiene un sesgo de género, lo desconozco, pero, pero creo que no habrá sido tan grave cuando ha impedido hace tantísimo tiempo ya reconocer el mérito extraordinario de Madame Curie, por ejemplo. Y creo que no ha sido el único en absoluto. De manera que, concluyendo, considero que este artículo 9.2 de la vigente Constitución monárquica es muy desafortunado, que solo ha servido como pretexto para violar de manera grave, descarada, brutal y con efectos de injusticias y discriminaciones
sumamente perjudiciales que claman al cielo el artículo 14 y que en lo tocante, por tanto, a la igualdad, al derecho a la igualdad, la Constitución republicana de 1931 sale muchísimo mejor parada que la Constitución monárquica de 1978. Bueno, pues lamentablemente he de poner punto final a este discurso. Prometí al comienzo, y no lo he cumplido, que iba a dividir en tres partes esta exposición. Me he desarrollado demasiados temas en lo tocante a la igualdad y por tanto alargaría inconvenientemente este discurso si entrara en las dos siguientes partes que abordaré en otros discursos posteriores. La segunda se refiere a aquellos derechos que vienen reconocidos únicamente en la Constitución de 1978 y no en la de 1931, lo cual podría considerarse como un mérito de la Constitución del 78, el hecho de que, bueno, al fin y al cabo, 47 años habían transcurrido entre ambas, la cultura político-social había avanzado y esto llevaba a una elaboración textual más rica, que había reparado en aspectos de la vida humana que habían sido pasados por alto supuestamente en el 31. Bueno, voy a considerar esos derechos en la segunda parte y veremos que en la práctica estos avances son muy relativos o ilusorios y que estos derechos incrementados, adicionales, innovados en el 78, en buena medida son puramente retóricos y la formulación y articulación es esencialmente declamatoria. Y luego en la parte tercera ya abordaré aquellos artículos, aquellos derechos de libertad que son comunes a ambas constituciones, pero cuya formulación y articulación es diferente en la una y en la otra, como veremos. Y de nuevo, el balance que haré es que, siendo la Constitución del 78 farragosa, detallística, pormenorizada, reglamentística, sin embargo, en realidad la Constitución, la redacción concisa, escueta, sencilla del 31 ofrece más garantías que ese detallismo de la Constitución monárquica, que parece hecho como quien está redactando un reglamento y no una constitución, y en la práctica, sin embargo, la protección de los derechos esenciales de libertad es mayor en la Constitución del 31, por lo menos en mi lectura de sendos textos constitucionales. Bueno, pues esto lo iremos abordando en discursos sucesivos y con esto pongo punto final a este 14º discurso de hoy.